Muchas bendiciones, los saluda Rolando Ortiz, un servidor más en el Evangelio, compartiendo una vez más videos de enseñanzas bíblicas para aquellas personas que miran mis videos en mi canal. Y un saludo especial también para mi familia acá en la ciudad de Medellín, enseñando a través de la escritura. El tema de esta tarde es sobre el purgatorio, una creencia que ha sido por concilios, que nació en la mente humana de hombres en concilios, dándonos a entender que existe un lugar para purificar nuestros pecados después que dejamos este cuerpo. Algunas citas que la Iglesia Católica nos enseña para dar a entender que la creencia del purgatorio es bíblica. Esto es un gran problema, esto es una falacia, porque la Biblia no enseña esta gran mentira. Esto es un argumento que no es bíblico, es antibíblico. Es algo que está ayudando a la creencia católica a alejarse cada día más del camino de Dios, porque ellos creen que aunque pequen aquí, van a ir a purificar sus pecados ahí al purgatorio y que así no van a ser condenados. Entonces de esta manera invalidamos toda la escritura. ¿Y de qué sirve leer la escritura si hay un purgatorio? Entonces nos aferramos al dicho mundano que dice: el que peca y reza empata. Esto no aplica en la vida espiritual, esto es una gran mentira. Voy a leer algunas citas bíblicas que cogen para dar a entender a la creencia católica y quizás a nosotros los creyentes de que ese lugar sí existe y que nosotros como cristianos estamos equivocados. En la primera carta a Corintios capítulo 3 versículo 13, con este versículo nos dan a entender que sí existe el lugar, el purgatorio. Pero si lo leemos del 1 al 26 nos damos cuenta de que no es nada tocante al purgatorio, no es para purgarnos después de la muerte. Se trata de la colaboración de los hermanos. Otro versículo que usan es Mateo capítulo 5 versículo 25. Si lo leemos desde el versículo 1 al 48 nos damos cuenta que no es nada parecido al purgatorio o que hable de purificar las almas de los muertos o de purgarlas. Aquí en todo el capítulo se refiere a las bienaventuranzas. También citan 1 de Juan 5, 16 al 17. Y nos dicen que este capítulo habla del purgatorio. Hay que leerlo del 1 al 21. Y el capítulo habla de la fe que venció al mundo, no habla del purgatorio. Mateo capítulo 12, versículo 32. Tratan de convencer con este versículo que sí hay purgatorio, porque Jesús habla allí y dice que la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces quiere decir que hay otro mundo y que si no nos arrepentimos en este mundo, entonces en el venidero sí. Entonces dicen que por eso el purgatorio existe, que por eso existe ese lugar. Pero si lo leemos del 1 al 50 nos damos cuenta de que tampoco habla del purgatorio. Habla de los apóstoles recogiendo espigas y del día de reposo. Santiago capítulo 2 versículo 13. Esa es otra cita que también nos dan y la predican por los medios de YouTube, por los canales, porque hay predicadores defendiendo la creencia católica. Y este video no es para contender ni para criticar, este video es para enseñar. Nos citan Santiago 2.13 y nos dan a entender que si con este versículo, que es que nosotros no leemos bien, que este versículo habla del purgatorio, pero cuando lo leemos del 1 al 26, aquí nos habla de la amonestación y de la parcialidad. En todas las citas bíblicas que se hablaron, las que cité, cogidas de la misma creencia católica, en ninguna se tocó el tema de muertos o de purgatorio, o que podemos purgar nuestras almas después de muertos.
También hay otras citas que también nos leen. Mateo 5:8, que ahí habla de las bienaventuranzas. Apocalipsis 21:27. También añade 2 de Macabeo 12:44 al 46, pero ni en ese libro apócrifo, que es antibíblico, tampoco enseña el purgatorio. Habla de idolatría. Si ustedes lo cogen desde el 1 y leen el capítulo completo, habla de la idolatría de unos soldados que murieron en una batalla y cargaban pequeñas imágenes en cadenas y en collares, y esto era idolatría. Eso está en la segunda carta Macabeos, segundo libro de Macabeos, perdón, 12:44 al 46. Y en la única carta que habla de muertos es en 1 Corintios 15:16 al 17. Ahí sí nos habla de los muertos, pero no habla de que van a ir al purgatorio para después purificar allí sus almas y que luego pueden ir al cielo. La palabra de Dios hace un énfasis desde el Génesis al Apocalipsis. Nos dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Quiere decir que una persona después de muerta ya no tiene esa oportunidad de arrepentirse, porque la palabra de Dios dice: no alabarán los muertos a Jehová cuando descienden al silencio. La Biblia nunca habla de un lugar a donde uno puede ir para ser purificado de sus pecados. Más bien habla de una persona o de un solo Dios a quien podemos acudir para ser purificados. Esto es en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios nos dice que quienes rehúsan confiar en Cristo para ser limpiados de sus pecados son condenados. El que cree en Él no se pierde, pero el que no cree ya se ha condenado. Quiere decir que una persona, si no creyó en Jesucristo en vida, después de muerto, ya no tiene esa oportunidad. La Biblia nos dice: por no creerle al Hijo único de Dios. Esto lo hallamos en Juan 13:18. Hay solo dos posibilidades de elección. El que cree al Hijo vive de vida eterna, pero el que se niega a creer no conocerá la vida, siendo merecedor de la cólera de Dios. Juan 3:36. Vea también Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y Lucas 16, 19 al 31, donde habla de Lázaro y del rico, el mendigo y el rico. Especialmente leer el versículo 26. Cualquiera que acepte a Cristo es salvado completamente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Y al decir que no hay condenación, ciertamente elimina las llamas del purgatorio. Otro pasaje que claramente excluye la idea del purgatorio es: no me acordaré más de sus errores ni de sus pecados. Hebreos 10:17. Si, como dice la Biblia, Dios no se acuerda de los pecados de quienes están en Cristo, entonces Él no los castiga por esos pecados. De lo contrario, significaría que Cristo no pagó completamente por ellos y que Dios el Padre todavía lo recuerda. Vea también Romanos 5:8 al 11. Usted, amigo oyente que está en este día viendo mi video, a toda persona que le está llegando el video o que llegan mis videos a través del canal por YouTube de enseñanzas bíblicas, apunte a estas citas bíblicas. Si usted es un amigo católico que quizás algún día le incluyeron esa idea de que hay un lugar llamado purgatorio, lea todas estas citas, compruébelo usted mismo, que no sea que yo le esté engañando a usted, amigo. No, lo estoy leyendo de la Biblia, de que ese lugar es una gran mentira, es una falacia.
Es una falacia creer de que existe este lugar y que por eso podemos pecar y que cuando muramos entonces vamos a ir al purgatorio y que con rezos nos van a sacar de allí y nos van a llevar directico al cielo. En los Salmos capítulo 103 al 12 también nos habla sobre el tema. Hebreos 10, 14 al 18. El que no cree en Cristo, que le haya salvado por completo, no ha confiado totalmente en Cristo para que lo salve. Es decir, no cree que el sacrificio de Cristo haya pagado por todos sus pecados y piensa que él mismo debe pagar por algunos de ellos. Sin embargo, somos salvos cuando dejamos de confiar en que podemos hacer y confiamos en Cristo para que nos salve. Poner nuestra mirada en Cristo, ese es el único camino para llegar a la salvación. La idea de que el sacrificio de Cristo no es suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados condenaría a un gran pecador, como el ladrón que fue crucificado al lado del Señor, de nuestro Salvador, a sufrir por largo tiempo en el purgatorio o quizás por toda la eternidad en el infierno. Pero no hay nada que no haya sido cubierto por la muerte de Cristo en la cruz. Cuando el ladrón puso su confianza en Cristo, Jesús le dijo que hoy mismo estarías conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo, no hijo, primero tienes que ir a purgar tus pecados al purgatorio y luego yo te saco de allí y te llevo al paraíso. No, él le dijo que hoy mismo no había que purificar porque el ladrón depositó su confianza en Jesús. Si existiera el purgatorio y la misa ayudara a la gente a salir de él, los ricos tendrían gran ventaja al poder pagar misas para acortar su sufrimiento y los pobres, en cambio, dependerían de la misericordia de algún sacerdote que dijere ocasionalmente una misa gratis por ellos. Evidentemente el purgatorio fue una idea pagana. Virgilio, poeta latino pagano, en sus escritos separó las almas de los muertos en tres diferentes lugares: uno para los buenos, otros para los condenados y un tercero donde los que no eran tan malos podían pagar por sus pecados, puesto que la idea del purgatorio existió fuera de la iglesia. Antes de que se introdujera en la iglesia, es probable que fuera incluida por medio del contacto con paganos como Virgilio. En la iglesia hubo una gran intromisión de ideas no bíblicas alrededor de los años 300 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino asentó muchos paganos como miembros de la iglesia católica. En todo caso, la Biblia no menciona el purgatorio. Sin embargo, algunos tratan de hacer que la idea suene bíblica, refiriéndose a 2 de Macabeos capítulo 12, versículo 41 al 45, uno de los libros apócrifos escritos entre los periodos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estos libros nunca fueron aceptados como parte del Antiguo Testamento hebreo, ni son citados en el Nuevo Testamento, pero están incluidos en la Biblia católica, aunque generalmente con una explicación de que pertenecen a una categoría de menor inspiración. Aparte de este pasaje de 2 de Macabeos, la Iglesia Católica usa muy poco los apócrifos para apoyar una posición doctrinal. Ellos no se apoyan en estos libros. Es importante notar que este pasaje de 2 de Macabeos en ningún momento habla del purgatorio, sino que en realidad condena la idolatría, particularmente la práctica de usar pequeñas imágenes en una cadena o collar. Después de una batalla, se descubrió que algunos soldados hebreos llevaban en estos objetos. Cuando sus compañeros los vieron, se dieron cuenta que había muerto
en el pecado de la idolatría. Ellos entonces aconsejaron que se orara por sus almas. La posición católica romana dice que es que la oración por ellos habría sido innecesaria si hubiera estado en el cielo, e inútil si hubiera estado en el infierno. Por tanto, debe haber otro lugar. Aquí es donde nace ese otro lugar, pero no nace bíblicamente, no nace en la inspiración de los primeros pilares, los apóstoles, los profetas, ni en el mismo Jesús cuando nos visitó aquí en la tierra en forma humana. Esta creencia nació en un concilio de Nicea en los años 300 después de Cristo. La lógica parece buena, pero el resultado contradice la clara enseñanza de la Escritura inspirada por Dios. Ciertamente es un argumento muy débil contradecir la Escritura inspirada por Dios con una respuesta filosófica basada en una inferencia aparente de los libros apócrifos. La misma palabra apócrifos, que proviene de la palabra griega que significa oculto, ha llegado a tener el significado de falso o de dudosa paternidad literaria. El catecismo enseña que después de la muerte algunas personas son enviadas a un lugar llamado purgatorio para ser purificadas. Antes de entrar al cielo, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto está en la página 298, número 1030 del Catecismo Católico. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos. Página 298 y 299, número 1031. Nos preguntamos, nosotros los cristianos, los creyentes, si esto proviene de Dios, si esta doctrina proviene de Dios o es otra tradición de hombres. He aquí la respuesta citada directamente del catecismo. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento, página 298, número 1031. ¿Es acaso irrazonable preguntar dónde obtuvo información un grupo de hombres acerca de la vida después de la muerte para formular tal doctrina? ¿Quién murió y quién fue allá para ser purificado, para venir a enseñar esa falacia, esa gran mentira? Amigos, si usted es una persona que en este día me está escuchando, es un amigo católico que me escucha y está orando por seres queridos porque cree que está en el purgatorio, necesita saber que Dios no le dijo que ellos están en este lugar. Fue un grupo de líderes religiosos quienes lo dijeron, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte tenga sometido todos sus discípulos. Unos peregrinarán en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados. Página 277, número 954 del Catecismo Romano Católico. Si usted sufre, entonces no es un regalo. El mayor problema en relación con esta doctrina es que la Biblia nunca indica que existe tal lugar. La Biblia tampoco enseña que después de la muerte se necesita mayor purificación para ir al cielo. Por el contrario, la palabra de Dios declara que la salvación es un regalo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos
los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. Dios, quien es veraz y es amor, le ofrecería la vida eterna como dádiva, luego lo haría sufrir para obtenerla y mentiría el respeto en su palabra. Eso sería un gran error de nosotros creerlo de esta manera, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo nos aclara, Efesios 2:8, que no es don de los hombres rezar al muerto para que sea limpio allá en el purgatorio, no, esto es don de Dios. La salvación es por fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, dice Efesios 2:8, dice allá el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Si hemos de creer en la Biblia, quienes mueren en Cristo no necesitan más purificación, ellos ya han sido justificados por Jesucristo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. El apóstol Pablo también hace hincapié en esta enseñanza, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, y aquí le está hablando el apóstol Pablo a las personas vivas, no a los muertos. La Biblia nos está aclarando literalmente, no que yo me esté inventando algo hoy, es la Biblia que nos enseña que Pablo exhortaba a los vivos, le enseñaba a los vivos, los apóstoles enseñaban a las personas vivas, a los muertos no enseñaban ellos, tampoco enseñaron de que hubiera un segundo lugar para purificar nuestras almas, no señor. Los cristianos verdaderos ya están purificados porque Cristo quitó el pecado al morir en la cruz. Pero ahora en la condenación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Hebreos 9:26. Los hijos de Dios no necesitan sufrir para alcanzar salvación, porque ha sido comprado y el precio ya fue pagado, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. El precio fue sangre de Jesucristo para aceptar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28. Concluyendo, si la enseñanza de la Biblia es tan clara en este asunto, ¿por qué la Iglesia Católica instituyó una doctrina que ha persuadido a fieles miembros a dar millones de dólares a la iglesia para que se digan oraciones y se oficien misas en favor de seres queridos, fallecidos? No lo sabemos por qué. Si nada más por el menos ahora sabe que la doctrina del purgatorio nació en la mente de seres mortales. Esto nació en la mente de seres mortales. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la palabra de Dios nos dice y nos revela que ese lugar no existe. La Biblia no dice en ninguna parte, dice no existe el purgatorio, pero sí nos habla de dos caminos, de la salvación y la condenación. Una vez muertos y una vez el juicio. Porque aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y en 1 Samuel capítulo 2, versículo 25, nos dice la palabra de Dios: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Oiga, ¿quién? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
Entonces, amigo que me escucha en esta hermosa tarde, usted con ruegos no va a sacar una persona que se fue en pecado y lo va a sacar del purgatorio y lo va a llevar al cielo. Nosotros debemos de creerle al Señor en su palabra para que nosotros no estemos creyendo en tanta mentira creada por hombres. La palabra de Dios no hace ningún hincapié, ni ningún énfasis por ningún evento de que los muertos vayan a un lugar llamado purgatorio, para allí purgar sus almas y luego el cielo. Hay un capítulo en la Biblia muy claro, Lucas 16, 19 al 31. Lázaro, el mendigo y el rico. Si ustedes notan bien el versículo 26, se dan cuenta que hay una gran cima puesta entre los dos, que de manera que vosotros no pueden pasar de allá a acá ni de aquí a allá. Entonces, ni con rezo ni nada con nada los va a pasar. Usted debe ganarse. Nosotros, como personas, debemos ganarnos esa salvación aquí antes de irnos. Porque la palabra de Dios dice que no es por vosotros, pues es don de Dios. Esto lo habla en Efesios. Este era el tema que venía compartiendo en este día. Que tal dicho, tal enseñanza no existe en la Biblia. El purgatorio es un tema que fue añadido en la creencia católica. La palabra de Dios nunca nos habla sobre el tema del purgatorio. Tampoco nos dice que debemos ir a purificar nuestras almas a un sitio para después poder ir al cielo. En Daniel 12:2 también nos dice, Juan 5, 28 al 29, ¿qué nos dice Juan 5, 28 al 29? La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios no nos confunde. Los que se quieren confundir son aquellos que están creyendo a palabras antibíblicas. ¿Y qué nos advierte el apóstol Pablo en su palabra? Primera carta a Corintios capítulo 4, versículo 6, que no debemos pensar más de lo que ya está escrito. En Juan capítulo 5, versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, oigan bien este capítulo, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí no dice que saldrán a purgarse, o que irán a un lugar de purgatorio para que de ahí salgan derechitos al cielo. No, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Creo que este estudio bíblico es muy claro. Antes de que las personas allí pongan las críticas y los comentarios, lean todas las citas bíblicas, analicen por ustedes mismos y miren si lo que les están enseñando en la doctrina católica existe bíblicamente un sitio llamado purgatorio. La Biblia habla de salvación y de condenación. La Biblia nos habla de que hay esperanza aún para todo aquel que está entre los vivos. Eclesiastés 9:4. Porque los muertos nada saben, ya dice el 5, añade, no tienen conciencia ni para hacer bien ni para hacer mal. Ya todo lo de ellos feneció, dice la palabra de Dios. No alabarán los muertos a Jehová cuando descienden al silencio. Entonces, la idea de este video, mi amigo oyente que me escucha, especialmente católico que usted me está escuchando a través de este video, ser católico no trae condenación a la persona. Lo que condena es contradecir la escritura. La palabra de Dios no habla de ningún título de una iglesia donde me puedo salvar.
La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la vida. Nosotros no podemos poner los ojos, nuestra mirada en hombres mortales, como son los concilios, papas, sacerdotes, pastores. No, Señor, nosotros debemos de poner nuestra mirada en aquel que nos creó, esto es Dios. Entonces, el purgatorio es una falacia, es una mentira. Por eso es que el católico no ha buscado de Dios completamente. No todos, porque algunos ya entendieron y se están apartando de esa necedad de creencias humanas y están aceptando. Otros todavía están aferrados a que lo que dice el Papa es verdad y a lo que dicen los sacerdotes es verdad. No podemos generalizar todos. Algunos hacen lo bueno, otros hacen lo malo. Lo mismo aplica para nosotros los que predicamos la palabra. Unos hacen lo bueno, otros hacen lo malo. Entonces la palabra de Dios dice que todos en el estadio corren a la vez para obtener algún título. El apóstol Pedro dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces nosotros no somos salvos por hombres ni por hombres. Esto es don de Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros pongamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por fe sois salvos. Pues eso no es don de nosotros, pues es don de Dios. Este era el tema de esta tarde. Compartir con ustedes un tema de enseñanza bíblica tan importante como es el purgatorio, que no se haya conectado con la enseñanza bíblica. Ningún apóstol enseñó a ninguna persona de que después de la muerte hubiera un lugar donde pudiera purificar el alma. Los apóstoles enseñaron que había que creer antes de morir. Porque nosotros no podemos morir para después creer, no, hay que creer y después partimos. La muerte es incorpórea, está entre nosotros, es espiritual, es algo que Dios nos dio a nosotros, morir. Pero morir en Cristo no es morir, dice el apóstol Pablo, es ganancia. Este es mi estudio, enseñando a través de la Escritura. Únicamente y exclusivamente versículos bíblicos. No tengo nada yo contra la parte católica, no tengo nada yo contra ningún católico, simplemente estoy enseñando. Pablo dice, ay de mí si no lo hago. ¿Qué dice en la carta de Judas, capítulo 1, el único capítulo, versículo 3? Que hay que contender por la fe que fue anunciada una vez por los hermanos. Y eso es lo que yo hago a través de mis videos. No contiendo con nadie porque la palabra de Dios no es para pelear, no es para ganar un primer lugar de primacía, no es para decir yo soy el mejor, no, es enseñar. No ser oidores, sino hacedores de la palabra. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Escritura? Le es pecado. Carta a Santiago 4:17. Mi hermano o mi amigo que me escucha en esta tarde, esta enseñanza abrirá la mente de muchos que están confundidos con esa mentira de que exista un lugar llamado el purgatorio. La Biblia no hace ninguna referencia sobre ese sitio. Habla de salvación y habla de condenación, y Cristo pagó por nosotros en la cruz. De otra manera quiere decir que Jesús nos hubiese mentido cuando el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso o cuando empieces a reinar. Mire que Jesús le dijo, te aseguro que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y esta noche no quiere decir de aquí a 1 año, 3 años, no, Él le dijo de ese día. No le dio tampoco un tema de teología, y le dijo, no, usted debe ir primero al purgatorio, después del purgatorio, entonces yo ya lo saco de allí, cuando esté purificado, y ya lo llevo al cielo. No, Jesús le dijo, esta noche,
¿Por qué le dijo Jesús al ladrón? Porque él depositó su fe en él. Y cuando nosotros depositamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, ya ninguna condenación hay para nosotros. Eso dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, oigan bien, escuchen bien el versículo, léanlo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si ustedes se van a Gálatas capítulo 5, versículo 19, y después leen el 22, se van a dar cuenta cuáles manifiestas son las obras de la carne. ¿Y qué dice al terminar? Dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si nosotros practicamos el pecado aquí, creyendo que hay un lugar que se llama purgatorio, nosotros estamos gravemente equivocados, porque la palabra de Dios es clara y nos dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Haced morir pues en vosotros todo lo terrenal, las lascivias, los deseos a la carne, dice el apóstol Pablo. También nos lo revela en primera carta a Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Y cuál es el fruto de la fe? Es amor, bondad, benignidad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, mi idea con este video es para que aquellas personas que están confiando que hay purgatorio, amigo mío que me escucha en esta tarde, ese lugar no existe. Existe Dios, existe salvación y existe condenación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Él no dijo allí: yo soy el camino. Cuando se purgan, vienen que yo soy la verdad y la vida. No, Jesús enfáticamente enseña y nos dice claramente que Él es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Jesucristo, alejándonos de todo pecado, crucificando el pecado en la carne, bautizándonos para bautizarnos en el nuevo nacimiento, entonces llegamos a ser esos verdaderos hijos, como dice el Evangelio de Juan 1:14, a los que le recibieron fueron llamados hijos de Dios. Quiere decir que en este momento hay hijos separados y hijos que están aceptando el camino. Hay personas que dicen que todos somos hijos, y eso es otra mentira. Todos somos creación. Hijo es aquel que acepta el camino de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. No se olvide de poner los comentarios, pero antes de criticarme, alguna persona que quiera poner sus críticas, lea primero, estudie, tómese el tiempo, compare una cita con otra de las que le di en el principio del video, donde la Iglesia Católica nos dan a entender con algunos versículos que sí existe el purgatorio. Segunda de Macabeos 12, 44 al 46. Cuando no habla nada tocante sobre el tema del purgatorio, habla de idolatría. Purgatorio no existe, amigo que me escucha. Existe Jesucristo. Existe salvación y existe una condenación para todo aquel que no acepta a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una oportunidad. Eclesiastés 9:4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y si algún amigo está escuchando este video es porque está vivo todavía. O sea que todavía hay oportunidad de entrar a ese camino de salvación. Este era el tema de esta tarde, compartiendo una vez más con ustedes por medio de mi canal en el internet, YouTube, enseñanzas bíblicas. Que Dios me les bendiga.